¿Qué tal, amigas y amigos de Sin embargo al aire, amigas y amigos de Detrás de la Mañanera? Muy buenos días, gracias por estar aquí y acompañarnos en una emisión más donde vamos a estar hablando de lo más importante y lo destacado durante toda la semana dentro de la conferencia matutina. Yo le agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan en estos momentos, en esta semana, en esta emisión. De verdad estamos muy contentos de poder llevarles estas cápsulas y esto que estuvimos viendo durante la semana y que pues ya para este viernes podemos dar ese repaso general. No, entre los temas principales en esta semana pues han sido diversos. Esta semana fue de seguridad y creo que en materia de seguridad, uno de los aspectos importantes es, y que creo que se tendría que dar muchísimo más información, es precisamente esto que confirma el secretario de Seguridad y Participación y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de esta alianza y este financiamiento que en su momento el Cártel Jalisco Nueva Generación le dio al grupo de los Chapitos. Sería importante, por ejemplo, ver en qué zonas en donde opera. Saben que ustedes que el Cártel de Sinaloa pues es un cártel que opera en todo el país, que opera en más de 50 estados de Estados Unidos, pero que las alianzas pues se van dando por regiones. Incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación, si algo ha destacado es en su crecimiento, es ir buscando esas alianzas con las células locales. En algunos lados, por ejemplo, se puede asociar con los Chapos, pero esto nos llama la atención porque, por ejemplo, en Chihuahua, donde precisamente el Cártel de Sinaloa está confrontado con otro cártel, financia o apoya al otro cártel, que es la línea. Entonces, pues este tema que quizá vaya a ser interesante más adelante en materia de seguridad, pero en materia política, pues también hay muchos otros temas que se abordaron. Durante toda la semana también, en lo que tiene que ver con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde inicios de la semana, la coordinadora pues destacó, anunció para el lunes todavía movilizaciones y solicitaron una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero esta semana lo que pudimos notar de la presidenta es que ella, al menos personalmente, no quiere ya abordar el tema ni abundar mucho en las conferencias matutinas. Siempre que se le preguntó y se le estuvo preguntando de manera insistente durante esta semana con respecto al diálogo directo con la coordinadora, con la CENTE, pues la presidenta se limitaba a decir que lo iba a ver la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues también es un tema que también ya en estos últimos dos días, pues hemos visto, o al menos no ha sido tan fuerte la movilización, al menos mediáticamente, de lo que se ha visto con respecto a la CENTE. Y bueno, pues para finales ya de esta semana, algo que ha estado cobrando un poco de mayor fuerza, al menos en las preguntas y en el entorno mediático, tiene que ver con esta visita del rey Sexto a México. Va a venir al partido de España que se va a celebrar en Jalisco, si bien entiendo, sí, lo explicó la presidenta, va a ser allá, pero pues va a venir a la Ciudad de México a sostener una reunión con la mandataria. ¿Por qué destacamos esto? Porque sabemos que la relación de México con España pues ha sido también un tema bastante importante desde hace unos años, y cómo dentro de esta gestión de Claudia Sheinbaum ha estado trabajando en el restablecimiento, la recomposición, porque realmente las relaciones diplomáticas no se cerraron demasiado, o al menos la comercial. Eso es lo que decía la presidenta, aunque hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí puso pausa a esas relaciones con España. Y pues algo que se ha estado viendo en los últimos meses con la presidenta Claudia Sheinbaum es cómo se han estado restableciendo, recomponiendo esa relación, y cómo España también poco a poco, aunque no ha dado esa disculpa que México busca, sí ha estado avanzando y sí ha estado pues sí, yendo un poco hacia adelante, y sin que México tenga que dejar de lado esta petición, que de hecho lo insistía la presidenta,
nosotros siempre vamos a hablar de los pueblos originarios de México. Esto quiere decir que México pues sigue en la postura y España tiene que hacer esa disculpa, aunque pues ya lo han hecho en diversas menciones. Así que esto también es importante porque en materia diplomática, en materia internacional, pues también va posicionando el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel mundial. Son algunos de los temas, vamos a estar viendo las diversas cápsulas. Yo les agradezco a todas y a todos. Nos vamos a ir a esta breve pausa y regresando, pues vamos a dar inicio con el detrás. Y bueno, amigos, vamos a iniciar rápidamente con el lunes. El lunes arrancamos la semana con varios temas. Obviamente les decía hace unos momentos el de la CENTE, pero también a nivel en la relación de Estados Unidos, en esta tumultuosa relación que todos los países tienen que tenemos que llevar con Estados Unidos, con ese gobierno imperialista. Pues bueno, arrancamos la semana con estas declaraciones de Sarah Carter, pues en un tanto también mencionando de que pues todos se le tenían que obedecer al presidente Donald Trump, quisieran o no, si no, pues ya sabían lo que podía hacer el presidente. Es algo que no iba a pasar desapercibido y que era casi una pregunta obligada para la presidenta al arranque de la semana en las conferencias matutinas. Se lo hicieron, pero la presidenta no quiso entrar mucho en polémica. Ha seguido, si ustedes se fijan, una línea muy, muy similar cuando son altos funcionarios de Estados Unidos los que hacen este tipo de declaraciones que siempre quieren como poner en duda, en jaque y minimizar incluso el trabajo de las autoridades mexicanas en materia de coordinación. Sí, con ese tono un tanto condescendiente, decir, sí, tenemos una muy buena coordinación, la mejor coordinación. Cuando a ellos les conviene, sí existe la mejor coordinación, y cuando se enojan y no les conviene, México no está haciendo lo suficiente en materia del crimen organizado. ¿Quién los entiende? Pero por ejemplo, cuando se dieron las declaraciones del director de la CIA, de Terry Cole, o por ejemplo, ahora con estas declaraciones en una entrevista que da Sarah Carter, la presidenta ha mantenido esa línea en responder: no voy a entrar en debate con estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Pero vamos a continuación a ver la cápsula del lunes. ¿Qué tal, amigos? Este lunes en la conferencia matutina, bueno, finalmente, luego de 2 meses de espera, la presidenta anunció que será la senadora Laura Itzel Castillo, actualmente la presidenta de la mesa directiva del Senado, quien va a ser la titular de la Secretaría de las Mujeres. Esto lo dio a conocer luego de que le preguntaron sobre este nombramiento. También la presidenta destacó que actualmente quien está encargada de despacho de la Secretaría es la subsecretaria Ingrid Gómez, destacando que pues los trabajos dentro de la Secretaría de las Mujeres han seguido realizándose. Y entre otros de los temas que se abordaron y en los que particularmente no se le vieron muchísimas ganas de seguir abonando y seguir contestando al tema, es con lo que tiene que ver con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras del Estado. Le preguntaron sobre este anuncio de continuar con el paro y también sobre las actividades y las protestas que se van a realizar este lunes en las casetas, donde la presidenta insistía en que esos temas pues ya los iban a informar tanto la secretaria de Gobernación como el secretario de Educación. De verdad no quería entrar mucho en ese tema, insistiendo en que pues ya ellos se iban a encargar de dar la información, que por parte de gobierno pues ya se le han presentado las propuestas a los maestros y que incluso se instaló pues esta mesa técnica constante y que en agosto pues va a venir el arranque de la consulta en las escuelas
para saber si los maestros quieren o no que haya cambios en esta manera en la que a ellos se les evalúa a través del UCICAM. Y bueno, hablando también de protestas, este fin de semana la presidenta, ustedes saben que hace diversas giras y tenía previsto ir a Zacatecas, pero finalmente pues hubo un cambio de última hora en la agenda. Hoy le preguntaron sobre ese tema y si tenía que ver con las protestas de la gente en Zacatecas, y la presidenta reconoció que sí, ese cambio de agenda fue por las protestas, que creyeron que no era conveniente realizar los eventos porque tenían información de que pues dentro de las protestas planeaban interrumpirlos. Y a propósito de esto, pues le preguntan a la presidenta si pues las manifestaciones iban a estar marcando si se hacían o no, iba a estar marcando su agenda, y la presidenta no lo destacó tal cual, así directamente, pero sí tácitamente, o sí lo da a entender, porque dice que en esta ocasión se determinó que no iba a hacerse esos eventos en Zacatecas, pero que pues, en otras ocasiones ella recordó que ha habido eventos, ha habido protestas, y ella incluso pues ha atendido esas manifestaciones, dando a entender que pues parecería que esta sería una de las pocas veces y que no va a ser algo habitual en sus giras. Y miren, a nivel internacional, uno de los temas también que se abordaron mucho y que le estuvieron preguntando de manera bastante insistente son estas declaraciones que dio la antisar de drogas, o sea, la Sarah Carter en Estados Unidos durante el fin de semana en una entrevista en donde habló de diversos temas que pues sabía que prácticamente pues alinearse con lo que estaba haciendo Donald Trump, sino pues y se iban a tener los países que atenerse a las consecuencias, también destacando que había una cooperación sin precedentes con México, pero en el ánimo de dar a entender que Estados Unidos participó mucho, por ejemplo, en la detención de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, entre otro tipo de declaraciones que dio Sarah Carter. Le preguntaron a la presidenta sobre este tipo de declaraciones, sobre todo en las que pues tienden a ser un poco más polémicas, donde insisten que México sí o sí debe de cooperar, y la presidenta dijo que no quería entrar en mayores debates con Sarah Carter. Le estuvieron insistiendo en las preguntas, dijo que no quería entrar a debate, e incluso de entender, dijo, pues es bastante, va a ser muy desgastante estar contestando cada una de las declaraciones que hagan los funcionarios de Estados Unidos. Pero en algo que sí insistió y recordó, tiene que ver precisamente con el tema de la cooperación en la captura de Nemesio Ceguera, destacando, la presidenta destacó que pues desde un principio México había dicho que Estados Unidos apoyó con información de inteligencia, con información, y esto permitió que la Secretaría de la Defensa pues hiciera el operativo para la captura de Nemesio Ceguera. Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pues nosotros tenemos reuniones. Entonces el viernes hubo una reunión, se avanza. Pero si estamos contestando cada declaración, pues imagínense. Entonces, pues saben ustedes que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no queremos entrar en un debate sobre ello. Entonces, pues es su opinión, nosotros pensamos algo distinto. Respecto a las responsabilidades que Estados Unidos o compromisos que ha hecho en el marco de este entendimiento de seguridad, ¿hay alguna tarea en la que ese gobierno le esté quedando a deber a México, que haya motivo de reclamo de parte de su administración? Ellos han hecho muchos operativos para disminuir el paso de armas. Lo que nosotros queremos es que haya más. Y también la parte preventiva, porque si no baja el consumo, obviamente hay que hacer muchas cosas, pero tiene que bajar el consumo de drogas en los jóvenes, en México y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es mucho más. Entonces, esa parte es fundamental. No se puede aislar lo que nosotros llamamos la atención a las causas de una estrategia de seguridad. Entonces, nosotros insistimos mucho en ello. Y también en el tema internacional, la presidenta celebró el acuerdo
de Estados Unidos con Irán, destacando que pues, cualquier acuerdo que lleve a la paz es beneficioso. Y en el caso particular de México, se celebraba porque dijo que al momento en el que por este acuerdo que pues lleva a abrir el estrecho de Hormuz y que lleva a que vayan mejorando el precio de petróleo, pues esto tiene un impacto porque ustedes recordarán que México le brinda el apoyo a los gasolineros a través del IEPS, pero conforme va mejorando el precio, pues es menos el apoyo que se va reduciendo y más el ingreso al gobierno federal. ¿Cómo funciona esto? Mencionaba que si se les iba a retirar o no, ¿cómo funcionaba esto de que al estabilizarse los precios o al que haya mayor certidumbre en este tema, le ayuda al gobierno a tener mayores ingresos? Pues ella hablaba de que hay una fórmula que se actualiza de manera semanal, pero vamos a continuación mejor a escuchar cómo lo explico. Es una fórmula. La fórmula se quedó desde el presidente López Obrador, hicimos algunas modificaciones ya nosotros. Y es una fórmula que establece, de acuerdo al precio internacional del petróleo, en cuánto debe disminuir el IEPS cada semana. Entonces, cada semana se va ajustando. Entonces, hoy está a $80, entonces evidentemente se va a ajustar para esta semana o para la semana que entra, dependiendo de la fecha. Y así, sucesivamente, hasta que llegue a un precio en donde ya no requiere el subsidio. Y bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias a quienes están aquí, nos están mandando sus saludos, a todos, muchísimas gracias. Antes de irme, para agradecer los saludos y también aprovechar para saludarles, por aquí nos pregunta G Bravo 43, dice, pregunta ¿cuándo dará la Fiscalía los resultados del caso Chihuahua y la CIA? Es buena pregunta, pero casi te adelanto y te voy a decir lo que va a contestar la presidenta. Eso lo tiene que decir la Fiscalía General de la República. Es bien interesante, fíjense, y aprovechando el tema de las mañaneras, y algo que nos llama mucho la atención, cómo a Ernestina Godoy no se le llama que vaya a las conferencias matutinas. Cuando estaba Alejandro Gertz Manero, sí lo sacaron pues de esa cueva oscura, y no estamos hablando de las lamentables cuevas de las que hablaban nuestros compañeros hace unos momentos con Marcela Turati, pero en el caso de Gertz Manero, pues él no es un personaje de medios, y eso también va incluso para senadores como Adán Augusto, que se quieren escudar con que no me gusta dar declaraciones. Entonces, ¿para qué son figuras? ¿Para qué son funcionarios públicos? Incluso en la ley de transparencia, de cierta manera, cuando son temas de interés para el público, tienen que dar esa información porque son funcionarios públicos, si no, pues que se vayan a la iniciativa privada y que nadie los moleste como entes privados. Y entonces la presidenta determina invitar al exfiscal Alejandro Gertz Manero a las conferencias matutinas. La situación cambia cuando llega alguien de su equipo que fue como no mancuerna, sino pues este equipo que formaron y que fue tan conocido cuando ella fue jefa aquí de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y ella como jefa, y bajaron los índices de inseguridad, y acá queda Ernestina Godoy como fiscal, pero no la llaman también para que vaya a rendir información en la fiscalía, y la única vez que va a una conferencia matutina se nos dice a los reporteros que no le preguntamos por temas de seguridad. Eso también es bastante criticable, y entonces ¿para qué la llevas? Para que vayan y te digan, pues mejor que nada más manden el boletín de prensa. ¿Para qué están ahí los medios de comunicación si les vas a decir que no pregunten sobre los temas que a ella le competen, que son temas que tienen que ver con la fiscalía? No, nada más lo que va a presentar. Bueno, pues hola, para eso están también los boletines, o para que eso hagan su video como lo hace muchas veces la fiscalía. Entonces, y ha sido muy fácil frente a preguntas que se hacen a la presidenta que tienen que ver de temas de investigación y temas que incluso ellos mismos han puesto en la mesa,
cuando ya se empieza a indagar un poco más o se pregunta sobre qué pasó con esta investigación, qué ha pasado, por ejemplo, con otras investigaciones que tienen que ver con la Fiscalía General de la República, la respuesta es pues que diga la Fiscalía, pero la Fiscalía a veces no informa de todo. Entonces, pues esa, muy probablemente que si preguntamos cómo va el avance en la Fiscalía, nos van a decir, pues pregunten en la Fiscalía, y luego en la Fiscalía, pues a ver, cuando publican esos videos que ahora ya hay una mecánica, sí fluye más información, no lo vamos a negar, sí fluye un poco más de información por parte de la Fiscalía General de la República, pero faltan quizás sí un poco más esos ejercicios de cuestionamientos para conocer los avances, que también pues tienen sus maneras de deslindarse, ¿no? Diciendo que otro de los argumentos favoritos cuando no quieren contestar es que para no violentar el debido proceso, cuando a veces son preguntas que ni siquiera tienen que ver con la vulneración de datos personales o que no están vulnerando el proceso, el debido proceso, sino pues como va la investigación. Pero pues igual sería bueno quizá preguntar por qué no se invita a la Fiscal General de la República. En su momento la presidenta dijo, es que ellos tienen sus propios canales de comunicación. Bueno, la Fiscalía ha tenido sus propios canales de comunicación desde que está, y aún así se invitó al exfiscal Alejandro Gertz Manero, entonces tampoco es una respuesta tan contundente como quisiéramos que fuera. Pero bueno, y en el caso de la Fiscalía, sí, ¿cómo van los resultados del caso de Chihuahua y de la CIA? Y también, pues, ¿qué pasó con esa carpeta de investigación que abrió la Fiscalía a Chihuahua diciendo que habían excedido sus facultades en el tema del narcolaboratorio, aunque en una de las últimas declaraciones que hemos visto de la presidenta, donde dicen que la Fiscalía no desmanteló ese laboratorio, es esa sensación como que le bajaron 2 rayitas al tema de la Fiscalía o al tema de María Eugenia Campos, y desde ese momento bajó mucho también la presión mediática sobre ese tema. No sé si te pude haber contestado o si funcionó esta respuesta, pero muchísimas gracias por tu pregunta, bueno, por tu sugerencia, de hecho. También un saludo a Yolam, a Francisco, a Darío, muchísimas gracias, un abrazo enorme, a Ernesto, a Alberto Chávez, a Mauricio Pérez, a Flor Osorio, a Manuel López, ¿a quién más por aquí? ¿Quién más anda por acá? A Lucía Mendoza, a Marta Linares, a Julieta Salas, a Lucía Mendoza, ya decir Lucía Luma, a Pablo de Jesús, a todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. A Leticia, dice Gustavo, no sé a quién está ahí, pero no vamos a aceptar, o bueno, al menos, pues hay que, en este chat siempre hemos sido respetuosos, y lo menos que le pedimos a la gente que interactúa aquí es que Gustavo ha ido una vez, y es lo que estaba diciendo, y pues nada le cuesta, mejor usted tener un mejor vocabulario y ser más respetuoso. Vámonos, dice también a Rocío García, un abrazo, muchísimas gracias a todos y a todos. Creo que al señor Gustavo le falta un poquito de comprensión, pero bueno, vámonos con la siguiente cápsula y regresamos. Es martes, y este martes en temas de seguridad, bueno, hoy hubo, ya ven que normalmente los martes es o salud o seguridad, bueno, ahora en temas de seguridad, esto el gabinete de seguridad, y uno de los aspectos muy interesantes que me gustaría resaltar es lo confirmado, no revelado, confirmado, porque ya se habían dado diversos reportes de que en algunos lugares el cártel de Sinaloa, particularmente esta facción de los Chapitos, pues habían hecho una alianza
alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues así es como hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma que en su momento fue el propio Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien sí hizo una alianza o al menos financió una parte de los Chapitos. Le preguntaban si actualmente hay información de que esta alianza o este financiamiento del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación siguiera con esa facción de los Chapitos. Decían que no tienen información, no lo descartaba, pero que de momento no tenían esta información. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, principalmente era el propio líder del cártel Jalisco quien mantenía el vínculo con una fracción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. ¿A qué se refería, secretario? Si en vida el Mencho era quien construía el vínculo con el cártel o con una facción del cártel, solo para aclarar. Claro que sí, contestando a la pregunta que hicieron previamente sobre con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa. Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De Cártel Jalisco a la facción de Cártel de Sinaloa. ¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno? Sí, sobre... por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. Y bueno, en temas políticos, pues sigue las manifestaciones y como uno de los principales temas, pues las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, en donde la presidenta rechazó nuevamente estas nuevas reuniones con la CENTE, dijo que no hay agendadas nuevas reuniones con la CENTE. Hay que recordar que pues la CENTE ha estado pidiendo un diálogo directo con la presidenta. Y otro de los puntos también que se abordaron hoy en la conferencia matutina tiene que ver con los detalles que se están afinando para una reunión con el rey Felipe VI, a quien fue invitado a México para que pudiera vea uno de los partidos de la selección de España, es decir, a propósito del Mundial. Al respecto, le preguntaron a la presidenta sobre esa visita y si se tiene confirmada alguna reunión, y esto fue parte de lo que dijo. Y el día de ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste nuevamente en una reunión con usted para atender estas demandas. ¿Sigue completamente descartada una reunión con ellos, presidenta? Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación. Y miren, entre otras de las informaciones que también se abordaron este martes, le preguntaron a la presidenta sobre esta iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua referente a que en la próxima elección se garantizara la alternancia de géneros en las candidaturas a gobernadores. Algunos la han interpretado como que es una ley en la que se está obligando a que la candidatura sea destinada a una mujer, e incluso hay quienes han señalado o han considerado que esta ley, como actualmente la que es gobernadora es mujer, estaría destinada para que no permitiera una mujer, es decir, una ley anti Andrea Chávez, pero esa es una de las pocas, alguna de las pocas interpretaciones que se han dado, sino que mayormente pues se ha señalado esta ley que buscaría que llegue una mujer como candidata. De todos modos, en ese tema la presidenta dijo no estar de acuerdo, sino que
pues se pronunció porque los estados pues tengan que seguir estas leyes que tienen leyes nacionales en tema electoral y que ya garantizan la paridad de género en los comicios dentro del país. Pero vamos a continuación a escuchar lo que dijo al respecto. Se ha planteado en otros estados de la República, yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular, obviamente pues ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso a la decisión de los partidos políticos, de acuerdo a una norma que se establece, en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido, sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad. Es una regla suficiente para la participación de las mujeres. Si se hace en una entidad de la República, pues entonces a veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora. Entonces es mejor que siga la regla nacional de participación paritaria, de tal manera que se le dé oportunidad a todas y a todos. Esa es mi opinión. Pero al final, quien debe dar la opinión, pues en todo caso es el INE y el Tribunal Electoral. Y bueno, pues esta semana también ya se empiezan a anunciar, ya se empieza a dar estos efectos de dominó donde varios de los funcionarios se espera que empiecen a renunciar para que vayan a buscar pues las candidaturas, bueno, ahora se les dice coordinadores de la Cuarta Transformación, así que ya lo habían mencionado en el Senado, pues se van a empezar a esperar las renuncias. Vamos a ver qué pasa también en las estructuras de los gobiernos, tanto de los estados en los que va a haber elecciones y también pues en los gobiernos en el gobierno federal. Vámonos rápidamente con la información, con lo ocurrido el pasado miércoles. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues para este miércoles hay mucha información. Hoy se espera precisamente que pues Morena ya anuncie las convocatorias para quienes quieran aspirar a alguna candidatura para las elecciones del 2027. Y al respecto, bueno, pues uno de los temas que hoy le preguntaron a la presidenta tienen que ver precisamente con estas intenciones manifiestas del senador Insulza de querer participar en el proceso electoral. Y al respecto, la presidenta lo que señaló es que lo tendrá que determinar el partido, así como también lo tendrán que determinar la ciudadanía. Y entre otras de las declaraciones que se abordaron hoy tienen que ver con las realizadas con la prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador Narváez, quien abordó y dijo y lanzó descalificativos al presidente Donald Trump. Descalificativos que realmente no son mentiras, pero pues ella tiene un cargo público. La presidenta lo que mencionaba es que tiene una función pública, no puede estar siendo o participando o operando como una militante tiene que definirse. Le preguntaron a la presidenta si esto ameritaba o no una sanción y la mandataria dijo que al menos un llamado de atención sí tendría que hacerse, por lo que la Secretaría del Bienestar va a estar hablando con esta delegada. Pero vamos a continuación a escuchar cómo lo dijo. No sé si usted coincide con estas apreciaciones. No, pues no. Ayer me informó la Secretaría de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza. Pero no es correcto, pues eres delegada de Bienestar o eres militante Morena. A lo mejor puede ser militante Morena, pero no puede estar en las dos tareas. Entonces tiene que definir pues en cuál tarea va a estar. Entonces le pedí a la secretaria, de hecho ella me informó antes de que saliera en los medios, y le dije, habla con ella y ver exactamente en qué circunstancias se dio esto. Y obviamente pues no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, pues es representante del gobierno. Y nosotros pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos. Claro. Es decir, ¿se le va a sancionar? Bueno, vamos a ver, porque hay que ver si que le llame, que vea a la Secretaría de Bienestar y si es necesario, pues
la revisión de la Secretaría de Anticorrupción. Pero pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención. Y nuevamente le preguntaron hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que anunció que para este miércoles iba a realizar diversas manifestaciones, tanto en Reforma e incluso también aquí en el Fans Fest, que está instalado en el Zócalo, e incluso ir hasta el estadio al Estadio Azteca. La presidenta dijo que pues en lo que tiene que ver con los diálogos y con el tema de la gente, pues eso, insistió, lo va a tener que contestar tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación. Y por de otros temas que también le abordaron y que ha estado generando manifestaciones y movilización, en este caso movilizaciones estudiantiles, es pues estas protestas del Politécnico. Al respecto, la presidenta pues mencionó que hay mucho movimiento en el tema del Politécnico por el tema de la sucesión del director del Politécnico. En este caso, pues dijo que era importante cuidar al Poli, se dijo el llamado a que cuidemos al Poli, dijo la presidenta, y algo que llamó mucho la atención es que mencionó que están viendo la manera en que pueda existir algún esquema de participación de la comunidad universitaria, de la comunidad del Politécnico, en la elección del director del Politécnico. Le preguntaban si iba a ser voto directo, si se va a permitir que los estudiantes votaran directamente en la asociación de este cargo, pero la presidenta dijo que no, pero sí en ver de qué manera se podía pues generar este esquema de participación, de mayor participación. Pero vamos a escuchar a continuación cómo le dijo. Viene la sucesión y hay mucho movimiento relacionado con la sucesión del nuevo director o directora. Entonces yo más bien haría un llamado pues a todos, que hay que cuidar al Poli, todos. Es una gran institución académica. Entonces, que los deseos de alguien de participar para la dirección del Politécnico no se traduzcan en movilizaciones que le hagan daño al Poli. O sea, la movilización social no debe criminalizarse, ni mucho menos. A lo que me refiero es a utilizar algún otro pretexto para poder ser candidato. Eso sí, no creo que deba hacerse. Y estamos buscando la manera de que sea más democrática la elección, que ya no solo sea la presidenta que nombra al director, sino que se tome en cuenta la opinión de la comunidad. Y yo no dije votos directos, no, yo dije hay que democratizar, que la gente opine, y estamos viendo de qué manera en las universidades. Y miren que tengo mi edad y conozco el movimiento estudiantil y universitario, se ha pasado por todo, desde el voto directo, el voto por consejo universitario, o juntas de gobierno que no consultan a nadie. Entonces, es importante la consulta, que opine la gente. Miren, es bastante interesante lo que dijo con respecto al Politécnico. Y también dice Francisco, interesante, ¿eres servidora pública o militante de Morena? Básicamente insinúa que ser del movimiento reconocer a Trump como un fascista. Sí, ¿quién no podría reconocer a Trump como un fascista? Pero, y más que nada que ser servidor público y ser militante de Morena, creo que pues puedes ser servidor público y la Constitución siempre nos va a resguardar la libertad de expresión. Pero en el sentido y en lo que uno puede interpretar también de lo que dice la presidenta es bastante claro. O sea, una cosa es que seas servidor público y en tu casa puedas decirle a todo el mundo lo que tú quieras, ya tomando en tu libre albedrío y tu libertad de expresión. Pero una cosa muy diferente es que mientras estás en el cargo, mientras estás en un evento público del Estado mexicano, estás representando al Estado mexicano. Yo siempre se los he dicho en los diversos espacios que hemos podido tener aquí en Sin Embargo, que el Estado mexicano no es nada más el gobierno federal o no reviste solamente en la jefa del Ejecutivo, que es la presidenta. El Estado es el conjunto de todo, de todo el andamiaje de gobierno, y
eso va desde los gobiernos municipales, desde los policías municipales, por eso decimos que cuando son desapariciones forzadas por el Estado es cuando participan agentes del Estado, que son policías municipales, servidores públicos municipales, regidores o síndicos, todos los que están dentro de los servidores de los estados, es decir, de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. Todo ese andamiaje en su conjunto es el Estado mexicano. Entonces, pues un servidor público mientras esté en su horario, esté máximo en un evento de gobierno, pues hay una figura de servicio público, vaya, que tienen que respetar. Si ya después quiere hacer las declaraciones en su privado o en su red, o sea, en la manera personal, no en esa categoría de servidor público, es diferente. Y creo que, aunque no lo dijo, creo que ese es como la diferencia en que o actúas como servidor público y cuando estás actuando como servidor público tienes que actuar como servidor público, o si te vas a actuar como militante de Morena, pues dedícate como actúa y lleva todo como militante de Morena. Es así como se entendió, y ojalá no solamente sea para este tema, sino para muchos otros temas más en que pues se haga ese llamado de atención. Pero vámonos rápidamente a lo que ocurrió ayer jueves. Es jueves, amigos, y bueno, pues hoy entre los temas que se abordaron en la conferencia matutina, muchos tienen que ver con el tema del Mundial. La presidenta le preguntaron hoy ya cómo va a estar la reunión con el rey Felipe VI. Confirma que sí va a haber una reunión para el próximo 25 de junio. Y también, hablando de este tema, pues la presidenta aprovechó para platicar precisamente cómo ha sido esta evolución y cómo ha cambiado, sí, este trato con pues la monarquía de España a raíz, pues desde ese momento en el que el entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador manda esa carta a España para pedir una disculpa por lo que fue pues la barbarie de la conquista española. Y al respecto, pues la presidenta también aprovechó pues para recordar cómo ha sido ese cambio y cómo se ha estado desarrollando esta relación, a tal grado, bueno, pues que ustedes recordarán, fue invitado a venir a ver el partido de España, y ya que va a estar, el partido se va a desarrollar en Guadalajara, pero el rey va a visitar la Ciudad de México y va a sostener una reunión con la presidenta. Pero vamos a continuación a escuchar mejor cómo lo dijo la mandataria. Todavía no sabemos los temas. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas. Entonces es el jueves en la tarde, viene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Jalisco. Entonces, así es. ¿Habrá oportunidad de que, como en otras ocasiones, podamos los medios poderles preguntar algo, su sentido? No creo que vaya a haber conferencia de prensa, no está considerado porque es muy corto el tiempo que viene. ¿Cuál es su sentir de retomar esta relación? Ya le habían mencionado que no se habían roto, pero este reencuentro, tener esta oportunidad de poder intercambiar opiniones, poder intercambiar, bueno, limar asperezas y pues sí, llegar a algo más. O sea, ¿cuál sería su meta? Él dio un paso muy importante desde mi punto de vista. O sea, del momento en que pide López Obrador, el presidente López Obrador, las disculpas, que se respondió, pues primero haciéndolo público cuando era una carta privada y después con una campaña en España contra el presidente López Obrador. A el momento en donde él va a una exposición de las mujeres indígenas, previo a ello,
el gobierno español, a través de su canciller y del ministro de Cultura, manifestaron la importancia de los pueblos originarios y abusos durante la conquista. Y después él asiste a la exposición y ahí hace declaraciones, que si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance, sí es un paso que da él en este sentido de reconocimiento de los pueblos originarios, de los abusos, de Hernán Cortés particularmente y de la conquista. Y ese paso pues es reconocido. Ahora, nosotros seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México, no como la grandeza cultural que inicia con la colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones. Entonces, pues es un momento para hablar de ello. Y como él da un paso, pues nosotros lo recibimos aquí, porque va al partido de España. Podría haber ido directamente a Jalisco, pero bueno, pues es el jefe del Estado español y lo estamos recibiendo. Y miren, ya que estamos hablando de temas de fútbol y que se abordaron en la conferencia matutina y que muchos de ellos se han estado abordando también durante pues estas mañaneras, también aprovecharon para preguntarle a la presidenta sobre la participación y sobre esta fiesta que hubo de la FIFA en el castillo de Chapultepec, y la presidenta pues aclaró el tema, dijo, incluso pues reveló que el castillo de Chapultepec se renta, no dieron demasiados detalles, pero se dijo que se rentaba, que se le había rentado a la FIFA, y también aclaró la participación, su asistencia, a la que pues solamente fue a dar un mensaje, dijo, en la que incluso pues no saludó a muchísimas personas. Pero ¿qué les parece si mejor vamos a escuchar cómo fue que aclaró esto la presidenta Claudia Sheinbaum? Ah, qué bueno que lo preguntas. Sí. Sí lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. La FIFA rentó. ¿Se renta? Se renta. ¿Cuánto cobran? Creo que pagó más de 1 millón de pesos. Que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el castillo de Chapultepec. ¿Y al pueblo? Desde hace mucho, no es de hoy. Desde hace mucho tiempo el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA. Y algunos gobernadores estaban y otras gentes. ¿Gobernadores? Me invitaron a la cena y dije, no, a la cena no quiero ir. No me corresponde estar ahí en el castillo de Chapultepec. Pero me dijeron, puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país, desde exjugadores de fútbol, y otras personas que participaron. Que estaban ahí. Y ahí dije, voy a ir a dar un saludo y una bienvenida. Entré al castillo. Por cierto, llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía, bienvenidos al mejor país del mundo. Aquí siempre son bien recibidos todas y todos. Y me retiré. Y miren, pues eso fue lo que dijo la presidenta, entre otros los temas que parecen importantes, y sobre todo es importante que la presidenta le hayan preguntado al respecto, aunque pues obviamente quien pregunta genera mucha polémica, pero creo que es bastante interesante lo que ocurre, y aunque si bien no es la persona que esperaríamos o que quisiéramos que hiciera un planteamiento para que se tomara con mayor seriedad, sí es importante en sí mismo el tema. Le preguntan a la presidenta pues que aclaren esta situación de quién financió a
a las madres de desaparecidos de Jalisco que vinieron a las protestas acá en la Ciudad de México. Nosotros sabemos, o nosotros que hemos reporteado desaparecidos, sabemos que muchos de los colectivos hacen colectas, ellas mismas se organizan, venden bordados, venden playeras de la selección, venden muchísimas cosas para poder juntar recursos. Así lo han hecho por muchísimos años. Y el hecho de que la Secretaría de Gobernación haya plantado esa duda diciendo que pues le habían dicho que había que investigar quién financiaba estos camiones de las bandoneras, pues evidentemente se plantaba una duda sobre la legitimidad de algunos de los colectivos de Jalisco, que pues hay que recordar que precisamente Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas, seguida del Estado de México. Entonces, pues le preguntaban obviamente si el mismo gobierno planta la duda en la conferencia matutina, al gobierno le corresponde y es su obligación aclarar la situación y determinar y saber y mostrar cómo va esa investigación y mostrarla con pruebas, así como el gobierno también critica cuando se filtra esta información de que se está investigando a gobernadores o a ciertos personajes, pues también y exige pruebas, pues el gobierno también debe demostrar por qué plantan esas dudas. Hoy le preguntaban a la presidenta precisamente si ya habían informado y la presidenta dijo, no, pues ya lo informará Gobernación, y al respecto pues también le preguntan si se investigará a esos camiones cuando hay eventos de Morena. Sabemos, o también pues habría que preguntarle quién financió esos camiones de gente que protestó también legítimamente, que pudo haber protestado legítimamente, por ejemplo, en contra de las manifestaciones contra María Eugenia Campos. ¿Por qué nada más a unas protestas sí se les investiga y a otras no? Entonces, vamos a escuchar incluso, porque la presidenta pues dijo que no iba a contestar eso porque no iba a caer en una provocación. Pero, pues finalmente también es importante y quitándole, pues quizá la polémica de quien lo pregunta, sí es importante destacar esta obligación que tiene el gobierno, de que fue el gobierno el que implantó esa idea. Fue el gobierno fue la Secretaría de Gobernación quien dijo que se les iba a investigar, y cuando se le preguntó por qué se les iba a investigar o cuáles eran los elementos para investigar a las madres, con qué recursos habían llegado, pues dijeron que porque habían ido en camiones, cuando sabemos que pues los colectivos por muchísimos años han utilizado los camiones. Y si el gobierno aplica esas ideologías o esas maneras tan simples de investigar, pues también se mete en una camisa de 11 varas, porque eso pues lleva también a cuestionarle al gobierno por qué no hace esas prácticas con otro tipo de movilizaciones, porque nada más a unas sí y a otras no, que legitima o no una manifestación. Así que, pues bueno, esto fue parte de lo que se vio hoy en la conferencia matutina de este jueves. Y bueno, amigos, pues hoy, como ustedes saben y lo vieron, pues uno de los aspectos que se destaca es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no prescriba en el caso de la investigación del ABC. Esta es pues una buena noticia. Sin embargo, bueno, lo que mencionan es que la Fiscalía, regresando otra vez a que la Fiscalía tiene que informar, la Fiscalía debe de informar cuáles son los alcances del resolutivo del máximo tribunal de México. Por cierto, también hoy le volvieron a preguntar respecto a la reunión que va a sostener con el rey sexto de España, y la presidenta reiteró lo que dijo ayer y lo que escuchábamos hace unos momentos en la cápsula, de que van a hablar sobre la conquista, la importancia de la conquista, lo que significa el reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos que se cometieron en la conquista. La presidenta pues reiteró que el rey viene por poco tiempo y que en realidad el objetivo de la visita, y realmente también en gran parte la invitación a venir a México, es a que vea el partido de España en Guadalajara, pero pues sí va a estar aquí en la Ciudad de México, va a sostener esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí nuevamente se va a hablar de este tema, que sin duda creo que a nivel internacional y dentro de esta política diplomática que ha estado emprendiendo la presidenta y que la ha estado colocando como uno de los principales liderazgos de jefas de Estado
Latinoamérica y del mundo, creo que tiene que ver con este tipo de políticas y de acciones acertadas. Habrá otras acciones en las que quizá no estamos de acuerdo, como lo mencionaba en el video, con respecto a lo que a la postura que han tomado con las madres de personas desaparecidas. En esas quizá, y todos los gobiernos son perfectibles, no podemos esperar que un gobierno sea utópicamente maravilloso. Siempre va a haber aspectos en los que no estemos de acuerdo, y uno como periodista también tiene la obligación de mencionar cuando hay un posicionamiento que afecta a grupos minoritarios o a grupos que no tienen el mismo poder, que en este caso son las madres buscadoras, y que ahí creo que el gobierno federal no ha tenido esa sensibilidad. Y lo que pasó en días recientes, donde no sé si por nervios o qué pasó o qué fue lo que provocó que la presidenta riera diciendo que había más gentes del Estado, o gentes de Gobo, o funcionarios que en las mismas madres, cuando precisamente una de las principales críticas y clamores de las madres es que haya mayor empatía, que ojalá más gente pudiera estar con ellas en esa exigencia. En eso quizá no podamos estar de acuerdo, pero quizá en otra, pero también hay que reconocer los aciertos, y en materia internacional la presidenta ha sabido llevar una muy buena política diplomática, y esta recomposición de la relación con España después de lo que ocurrió, pues sin duda también le va a dar buenos puntos a nivel internacional. Y van a ver, ustedes se van a acordar de eso cuando vengan estas encuestas internacionales del posicionamiento y el ranking de los jefes de estados. Pero bueno, ya llegamos al final de esta emisión. Yo les agradezco muchísimo a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta casi hora de programa. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy especial. Los invito para que nos veamos nuevamente el próximo viernes después de Café Noticias aquí en Sin embargo al aire. Les deseo que tengan muy buen fin de semana y muy bonito viernes y muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.